Noches, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición, pues estar nuevamente con ustedes en esta noche de profecía, donde nos hemos reunido para ver un tema muy interesante acerca de la bestia que sube del mar, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. En unos momentos ya nos va a acompañar el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, que nos acompaña en estos temas, y nos ayuda pues a tener un amplio conocimiento acerca de este tema de la bestia que sube del mar y del Apocalipsis. Así que pues vamos a darle gloria al Señor, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, y en unos momentos ya se va a conectar nuestro hermano Salomón. Vamos a iniciar. Yo le invito que por favor busque usted capítulo 13 de Apocalipsis, del verso 1 al verso 10, capítulo 13 de Apocalipsis, del verso 1 al verso 10, para entrar en el tema. Si nos puedes ayudar, por favor, a buscarlo, Pastor Alfonso, para que nos vaya guiando con respecto a este tema, mientras el Pastor Salomón se va acercando con nosotros. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esta lectura, que dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá darse boca a grandes cosas y blasfemias? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esos son los pasajes y los versos que vamos a usar para esta noche de profecía. Ya en unos momentos se conecta nuestro hermano Salomón. Aleluya. Gloria al Señor. Así que vamos a pasar en la materia de este tema. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Así no me escucha. Pastor Salomón, buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Ya estamos acá listos. Bueno. Sí, bueno. Bueno, ¿nos escucha, pastor? Sí, le escucho. Nosotros le escuchamos muy bajito, ¿eh? Muy bajo. Escucha muy bajo. Nosotros le escuchamos muy bajito. A ver, bueno.
Ok. Hable, por favor. Sí, bueno, sí, bueno. Probando, bueno, sí. Sí, escucha, no se Ok, oye. muy bien, te escuchamos muy bajito, pero te logramos oír. Bueno, a ver, voy a ponerlo sin el audífono, a ver cómo se quita. Bueno, sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Sí, Bueno, bueno, sí. Sí. amén. ¿Ya se oye mejor? ¿Ya se oye mejor? Sí, Ahora bueno. sí, ¿ya? ¿Ya? Ok. ¿Es mejor? Muy bien. Creo que ya se oye No, mejor. debes evitar una distancia, ¿verdad? ¿Ya se oye mejor? Sí, claro. Ok. A ver, vamos a hacer otra prueba con el audífono, a ver qué tal. Hola. Por favor. Bueno, bueno. Bueno, sí. Sí, bueno. Ok. Bueno. Ahora. Sí, bueno. Bueno. Muy bien, ya estamos listos. ¿Ya se oye mejor? Muy bajito, pastor, pero no importa. ¿Se oye mejor con audífono o sin audífono? Sí. Bueno, sí. A ver, hable, pastor. Sí, bueno, sí. Sí, saludos hermanos, hasta Campeche. Muy bajito. Está muy bajo. A ver, quítalo. A ver, ahora. Así. Hable, pastor. Sí, bueno. Está fallando sus audífonos. El audífono. Ah, ok. ¿Así es mejor? ¿Ya se oye mejor? Sin audífono. No escuchamos a usted. Ah, no se escucha. A ver, No. esta cosa. Bueno, sí. Bueno, ahora. Ahora sí, pastor. Ahora sí. Bueno. Ok, ya estamos listos. Bueno, estamos listos. Muy bien, ya estamos listos. Ok. Muy bien, pues ya comenzamos entonces con el tema, pastor. Ok. Sí. Ok. Muy bien. Primero, de la forma acostumbrada de nuestro tema, parece que me rebota el sonido de su bocina. Rebota. Sí. Pero a ver, voy a ponerme el audífono para ver si otra vez. Mejor. A ver si es mejor con el audífono. Sí. Ahora. Más bajito, ahora escucha bajito, ¿verdad? Se oye Se escucha muy bajo. bajito, pastor. No tiene forma de subirle el audífono. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, Ahí ya. Acérquese al micrófono, por favor. bueno, sí, así, ¿Sí? Ok. Muy bien, ya pastor. está bien, ok, Pues vamos ok. a iniciar con este tema bueno, ya que su staff le. Sí, bueno, sí. Ahora ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok, ya está. ¿Usted me escucha, pastor? Sí, te escucho bien. Ok, perfecto. Ok, ya, comencemos. Muy bien, comencemos ya con el tema. ¿Le parece, pastor? Okay. Perfecto, vámonos. Ya Iniciemos. estamos listos. Muy bien, la dinámica va a ser de la siguiente forma. Vamos a darle un tiempo a nuestro pastor Alfonso para que durante 5 minutos nos esté hablando de este tema. Posteriormente, le voy a dar un tiempo de 5 minutos a usted para hablar partes de este tema de la bestia que sube del mar y después vamos a una serie de preguntas. ¿Estamos? Excelente. Adelante. Entonces, iniciamos con el pastor Alfonso. Háblenos un poquito acerca de este tema de Apocalipsis 13, 1 al 8, la bestia que sube del mar. Muy bien, pues es una bendición poder interactuar con usted, hermano, en esta nueva ocasión.
y tratando sobre este tema tan interesante en el que pues usted está versado al respecto, y creo que vamos a tener una bonita y excelente exposición sobre este tema tan interesante. Sabemos que en el tiempo actual hay mucha inquietud al respecto. El mundo se está conmoviendo en medio de una pandemia y la mayoría de las gentes se preguntan por qué es, qué significa, y pues las redes sociales están saturadas con temas al respecto, ante lo cual pues a veces hay situaciones no convenientes, no de muy buena interpretación, y eso nos obliga a tratar esos temas para dar luz, dar una palabra bíblica a todo el pueblo del Señor. Y aunque hemos tratado en una sesión anterior sobre el dragón, inclusive algo sobre la bestia, sobre el falso profeta también, pues hoy hemos determinado elegir el asunto de la bestia que sube del mar, que está, como ya hemos dicho, explicado en Apocalipsis 13, 1 al 8 o al 10. Todos sabemos que esta segunda bestia se trata del anticristo, el personaje del que se ha hablado tanto y que sobre todo en estos días está haciendo un tema de mucha atención para la gente y para el pueblo cristiano. Pues el tiempo que nos dan no nos queda sino solamente para describir a este personaje, según está escrito en la Biblia. Nos dice que salió del mar. En la Biblia el mar significa naciones, gentes, multitudes. Lo que quiere decir que este personaje surge de las naciones. Una descripción, pues por demás decir, muy grotesca, y nos lo describen como una bestia que tenía 7 cabezas. En sus cabezas una diadema, o sea, tenía 7 diademas. Tenía 10 cuernos. De manera que se van explicando estos aspectos. Tenía aspecto ya después en otros asuntos, en otro libro, en el libro de Daniel, nos describe la forma en que él tuvo esta visión. Quizás podamos entrar un poquito a la interpretación, pero vamos a avanzar un poquito en esa descripción bíblica. Se nos dice que este personaje tenía 10 cuernos. Su cabeza, o una de sus cabezas, fue herida de muerte. Traía a la frente un nombre blasfemo. Entonces, es la descripción que hace la Biblia con respecto a esta bestia. Cuando nosotros vamos al pasaje de Apocalipsis 17, 9, 10 y 11, nosotros tenemos la explicación de esta criatura, de esta bestia, y ahí nos lo describe, cosas que vamos a estar tratando más adelante. Interpretando un poquito, las 7 cabezas con 7 diademas nos hablan de reinos. Tenía 7 cabezas, 7 diademas o coronas. Y hasta donde se ha investigado o se ha interpretado, mejor dicho, esas 7 cabezas representan 7 reinos. Los reinos a partir de los reinos pasados, a partir de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma.
Roma, el imperio donde gobernará el anticristo. Algunos creen en una Roma revivida, en su forma imperial. La herida de muerte nos habla de la caída del imperio romano, según alguna interpretación. Y al final, en la aparición del anticristo, Roma va a ser revivida como un imperio y su emperador va a ser precisamente la bestia de la que estamos hablando, del anticristo. Avisos familiares de los 5 minutos. Luego nos habla de 10 cuernos. Eso se explica en Daniel 7:24, un poquito más. Como ya dije en Apocalipsis 17, 9, 10 y 12. Nos habla precisamente del anticristo. 10 reyes que darán su poder al anticristo. Yo recuerdo en tiempos anteriores que en la interpretación de esa época, porque pues como decimos, la revelación es progresiva. Un minuto. Sí, y con el correr del tiempo, pues tenemos que revisar nuestras notas y actualizarlas. Pero yo vi a predicadores en tiempo pasado decir que los 10 cuernos o los 10 reinos que le van a dar el poder al anticristo era el famoso mercado común europeo. Cuando en esa época tenían solamente 6 o 7 miembros y decían, cuando el mercado común europeo tenga 10 miembros, entonces ahí va a ser la aparición del anticristo, porque esos 10 reinos son 10 reyes que le van a dar el poder al anticristo. Entonces, a ver, ¿seguimos? Si permite terminar con este pensamiento. Entonces, pero a medida que pasó el tiempo, llegaron 7 miembros, 8 miembros, 10, 11 y ya han tenido ya mucho más que eso, y se descarta que de ahí provengan los 10 reinos o los 10 reyes, las 10 naciones que Cristo. Otros decían que se trata de 10 bloques de naciones, y así cada generación va tratando, de acuerdo a cómo se van llevando las cosas, sus propias interpretaciones. Pero seguimos todavía analizando y estudiando y tratando de encontrar una respuesta al respecto. Ok, muchas gracias, Pastor Alfonso, por esta ponencia. Vamos ahora a darle el tiempo al Pastor Salomón para que él explique su posición con respecto a la bestia que sube del mar de Apocalipsis, capítulo. Muy bien, gracias, Pastor Benjamín. Yo quiero agradecer antes que nada al Pastor Alfonso Durán, a mi amigo, el Pastor Benjamín, por darme este espacio y poder estar, yo sé que la congregación está conectada. Les mando un saludo a la Iglesia Emanuel, a la matriz, como también a la hija, ¿verdad?, de la iglesia, y todas las misiones que tienen y que están trabajando en conjunto, y que, bueno, pues han dado un seguimiento a este trabajo que se ha hecho a través de las redes, ¿verdad?, explotando el tema de las enseñanzas. Es que se le va a enseñar. Una disculpa con respecto a las transmisiones con el Pastor Salomón. Y él me explica que a veces el internet es un poquito complicado en esa parte, así que vamos a esperar que se nos vuelva a conectar y le pasamos el tiempo vamos a darle más tiempo a nuestro hermano Salomón. Por eso sí, así es. Un segundo.
Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Ya se va a despedir nuevamente nuestro hermano. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, estamos en unos minutitos más. Ya se está volviendo a... Bueno. Pastor, hola. Sí, Por un momento, bueno, ¿me escucha? Nos abandonó un momento. sí, me quedé hablando solo por un momento. Se cortó, Ok. pero ya estamos, ya estamos. Estaba en el agradecimiento. Ándale. Ahora sí le dejamos de paso, pastor. Adelante. Ok, como bien dijo el pastor Durán, en la lección que se habló del capítulo 12, se dio prácticamente la introducción para el capítulo 13. Acuérdense que estos capítulos 12 y capítulo 13 no pueden separarse, tienen que estudiarse en conjunto porque es todo un panorama en conjunto. El capítulo 12 va a introducir lo que es el escenario en donde va a surgir este capítulo 13 con la primera y la segunda bestia. Así que ya se hablaron de 5 personajes prácticamente en el capítulo 12, porque recuerden que la séptima trompeta introduce prácticamente, aquí se introducen 7 personajes. Eso es lo que hace la séptima trompeta en el espacio, en el vacío, en el paréntesis que pone, introduce 7 personajes, los cuales son el dragón que representa a Israel, lo vimos la vez pasada, perdón, la mujer que representa a Israel, el dragón que representa a Satanás, el hijo varón que representa al Mesías, Miguel, que es capitán angelical que está de parte del pueblo de Israel, y remanente fiel, que son los 144,000. Ya vimos esos 5 personajes, nos faltan 2 personajes que son del capítulo 13. El sexto personaje es prácticamente esta primera bestia que sale de la tierra. En la introducción, el versículo 1 dice así, me paré sobre la arena del mar. Hay un ruidito, hay un ruido, no sé si es mío o es del... ¿es mío el ruido? Sí, ahora ya. Ok, ya está. Muy bien. Muy bien. Es de usted. Sí, bueno. Sí. Ok. Sí. ¿Ya? Ya. Bueno. Muy bien. En esa porción donde dice, me paré sobre la arena del mar, porque él está viendo, ya vio 5 personajes en la escena, pero en realidad el versículo 1, en los textos más antiguos y las traducciones también, se aplica correctamente ya no a Juan. En la Reina Valera, por ejemplo, dice, me paré sobre la arena del mar, como si Juan estuviera parado sobre la arena del mar viendo todo el escenario. Pero en realidad el texto griego no es lo que da a entender. El texto griego, acuérdense, está hablando del dragón que ya persiguió a la mujer, el dragón que ya actuó prácticamente en contra de la mujer, pero ahora de pronto es... Sí, bueno. Sí, estamos escuchando bien, pastor. Entonces yo escucho entonces un ruido, pero es el mío. Ok. Sí. Ok. Gracias por... Sí, entonces es el audífono que escucha el ruido. Ok, mire, ¿qué es lo que pasa? Que el dragón, al no poder contra la mujer, se para sobre la arena del mar. La traducción, lo que correcta de ese texto es que quien se para sobre la arena del mar es el dragón. De hecho, hay una traducción que dice que se arrodilló el dragón.
y se arrodilló sobre la arena del mar, enfrente del mar, porque iba a producir, fíjese, la mujer iba a dar a luz un hijo varón, un Mesías, y ahora él se pone en posición de dar a luz y va a dar a luz a su Mesías, fíjate. Va a dar a luz a un aliado porque él está necesitando aliados y busca 2 aliados y al primero lo produce el dragón. Fíjate que es interesante esa traducción de cómo él se arrodilla, el dragón, y produce del mar. Prácticamente ahí estamos viendo un nacimiento que es prácticamente originado del dragón, del interior del dragón que se arrodilla en la arena del mar y produce esa primera bestia que va a salir del mar. Eso es muy interesante. Por lo tanto, estamos hablando de el mismo producto del dragón. Eso es lo que da luz. La primera bestia es producto del dragón y por eso es muy interesante este tema. Un minuto para que concluya su participación, pastor. Ok, y todos los elementos que contiene precisamente da a entender un falso personaje, un falso Cristo, porque el dragón viene a representar, porque aquí estamos viendo una trinidad diabólica, el dragón que prácticamente viene a representar a un antipadre, que es un antihijo, y también encontramos allá a un anti-Espíritu Santo, que es la segunda bestia la que sale de la tierra. Por lo tanto, encontramos allá una imitación satánica, una falsedad de lo que es la verdad de Dios completa, reveladas en las Sagradas Escrituras. Adelante, hermano. Muy bien. Ya teniendo un panorama de nuestros 2 ponentes, del pastor Alfonso y el pastor Salomón, ahora vamos a una serie de preguntas que he preparado para ustedes. Ya se las he enviado con anticipación. Primero quiero referirme al pastor Alfonso con la siguiente pregunta, que creo que lo he sacado, que son las que yo considero son importantes para entender este detalle. Por ejemplo, se usa, algo que ha tocado el pastor Salomón, se usa que esta bestia la vio subir Juan del mar. Y la pregunta para el pastor Alfonso es, ¿simbólico de qué es la frase vi subir del mar? Lo dicho anteriormente, en mi participación, en la Biblia el mar significa gentes, naciones, lo que revela que este personaje va a salir de entre las naciones, va a surgir de entre las multitudes, de entre la gente, va a surgir como un sistema de la gente, o sea, como un sistema de gobierno. Entonces, cuando dice salió del mar, estamos entendiendo que él sale de las multitudes, ¿sí? Envuelto en las naciones. Muy bien. Entonces, nos puede hablar algo acerca de la nacionalidad de esta bestia o de esta persona, el hecho de que salió del mar. No exactamente, no tenemos información bíblica con respecto de dónde o qué nacionalidad va a tener el anticristo. Algunos dicen que va a venir de la tribu de Dan, otros dicen que va a venir de los árabes, bueno, pero no hay una exactitud, no hay nada respecto y que con contundencia podamos hablar de la nacionalidad del anticristo, que va a ser un hombre poderoso, un hombre de arrastre, de carisma, sí, pero ¿de dónde? ¿De qué nación? Dice que va a salir de las naciones. Ok, muchas gracias, pastor. Pastor Salomón, sí. La pregunta para usted es la siguiente. La bestia que sube del mar, ¿cómo se debe de tomar? ¿Como un sistema o como una persona en específico? Ok, esa es una pregunta muy importante para la interpretación bíblica, porque cuando ya tenemos la idea de cómo es esta operación que la Biblia le llama el misterio de iniquidad,
el término misterio de iniquidad es un contraste a lo que Pablo mismo había enseñado también como el misterio de la piedad. Cuando se habla del misterio de la piedad es todo el sistema de la fe, pero también representado en una persona, que es el reino del Mesías y el Mesías mismo. Son dos cosas, ¿verdad? Su reino y el Mesías. Es el misterio de la piedad, pero que se representa en una persona, se encarna en una persona. Es lo mismo que va a suceder en este tema cuando hablamos de lo que es el anticristo. Y si lo representamos como un personaje, como un emperador, lógicamente va a requerir de un imperio, porque no sería un emperador si no tiene un imperio. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. No se le puede aislar. Cuando se habla del emperador y el imperio van juntos. De hecho, en el libro de Daniel, cuando estamos hablando del antecedente, que es el capítulo 7 de Daniel, de este capítulo 13, si nosotros queremos entender el capítulo 13 de Apocalipsis, tenemos que entender el capítulo 7 de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel encontramos que la primera bestia, que es representado en forma de león, era el primer imperio, representaba a Nabucodonosor y a su imperio. Es importante entender esto, a Nabucodonosor y al imperio babilónico a la vez. Su principal emperador era Nabucodonosor. Ahora, es interesante que aquí veamos que no solamente hay un sistema, sino que hay un imperio y hay un emperador. De hecho, por lo menos hay tres elementos que debemos tomar en cuenta. En donde dice una de sus cabezas, fíjate la expresión una de sus cabezas. Literalmente el griego está diciendo allá de las cabezas de él. Fíjate, eso es lo que quiere decir el griego. Cuando dice una de sus cabezas, de las cabezas de él. Y cuando se usa el término auto de él, precisamente está refiriéndose a una persona. A una persona, tiene que ser una persona. De hecho, cuando dice su herida mortal, fíjate la frase su herida mortal, literalmente quiere decir la herida de muerte de él. Fíjate, y cuando se habla de él, está hablando de una persona. Así como cuando se dice hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene, está hablando de una persona. Fíjate, cuando se habla precisamente de la sanidad de una de sus cabezas, fíjate, es una de sus cabezas herida de muerte. No está hablando ahí de la muerte de todo el sistema, sino de una de sus cabezas. Eso es muy importante. Quiere decir que solamente se refiere a la muerte de ese rey, porque es la muerte de una de sus cabezas. No todas sus cabezas murieron, sino una de sus cabezas. Y eso es algo muy importante porque ahí nos damos cuenta que se está refiriendo no a todo, ahí es la muerte no del sistema, sino la muerte de una de la persona que está dirigiendo, una de las cabezas que dirige el sistema completo. Entonces es importante entender que sí hay un sistema y que sí hay una persona. El sistema es todo el imperio y hay también una persona que representa ese sistema. De hecho, eso lo explicamos cuando hablamos del primer sello, porque en el primer sello que viene es el jinete del caballo blanco. Vean, hay un caballo que es el principal que se habla cuando se rompe el primer sello. Es aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba, note bien, el caballo es una bestia el caballo. Y el que lo montaba, quien es el jinete, es el líder. Entonces encontramos a una bestia que prácticamente es el sistema y que está dirigido por un individuo. Esto es algo muy importante. Adelante, Pastor Juan. Entonces lo podemos tomar como la bestia, un sistema representado por un individuo. Totalmente. Ya ambas entonces. Sí. Okay. Pastor Alfonso, el Pastor Salomón tomó algo interesante, que para entender el capítulo 13 de Apocalipsis tenemos que entender el capítulo 7 de Daniel. La pregunta para usted es, ¿qué relación tiene la bestia que sube del mar con la visión de Daniel en el capítulo 7 de su libro? Es muy interesante, sí. Para eso tendríamos, para que ustedes, pues que nos oyen, tengan un panorama general, tendríamos que ir al capítulo 7 de Daniel para tener una idea clara, porque estamos citando capítulo 7, pero ¿qué dice el capítulo 7? El capítulo 7
verso 24, nos habla precisamente de esta bestia. Dice, y los 10 cuernos, y recuerden que la bestia tenía 10 cuernos, y los 10 cuernos significan que de aquel reino o sea que las 10 cabezas representan 10 reinos. Lo que decíamos hace rato, reinos cuyos dirigentes van a darle su autoridad y el poder al anticristo. Entonces, Daniel claramente dice que los 10 cuernos representan 10 reyes. Esa es la relación entonces. Bien, algo muy interesante. Es la explicación de Apocalipsis. Apocalipsis, ok. Con antelación. Ok. Muy bien, lo que pasa es que Daniel ve a futuro en su profecía y Juan ahora se dedica a la semana 70 de la profecía de las 70 semanas. Pastor Salomón, parece ser que Daniel ve a futuro lo que Juan plasma en el capítulo 13, pero el mismo Juan en su profecía en el capítulo 17 nos habla de una mujer sobre una bestia escarlata. Y hay un paralelismo o una similitud del capítulo 13 y la bestia del capítulo 17. La pregunta para ustedes es esta. ¿Qué relación tiene la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 con la bestia que se explica en Apocalipsis 17, 7 al 10? Ok, muy bien. Recuerden que el capítulo 17 y 18 que van juntos también, así como el capítulo 12 y 13 van juntos. De nuevo pone un paréntesis el escritor Juan, hace un paréntesis y empieza a explicar prácticamente la historia desde el inicio, óigalo bien, desde el inicio, y de nuevo se va a centrar en los últimos años del periodo de la manifestación de esta bestia, porque así lo hace también los capítulos, el capítulo 12 y 13 van desde el inicio pasado, desde el pasado, y se va hacia el futuro y luego se concentra en lo que va a suceder en la última semana de Daniel capítulo 7, porque recuerden, no se les olvide que el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 19 detalla la semana 70 de Daniel, pero para que los oyentes puedan captar bien la visión, se traslada la historia. Así que es la bestia vista, fíjense, es la bestia vista desde la perspectiva del pasado y luego de nuevo se va al futuro. Es la misma bestia. Ahora, esta bestia ahora que aparece en el capítulo 17, de hecho en los versículos 7 al 10, y ya da la explicación en la visión Juan, dice de esta manera, el capítulo 17, versículo 7, dice así, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, estas cabezas, recuerden que va a toda la historia. ¿Cuál es la historia? La historia anterior a los 10 cuernos, antes de explicar los 10 cuernos, va a explicar las 7 cabezas. Las 7 cabezas, allá mismo lo dice, versículo 8, la bestia que viste era y no es,
y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Aquí lo dice, 7 reyes con sus respectivos reinos. 5 de ellos han caído. ¿Cuáles son los reinos a los que está haciendo referencia que han surgido? Bueno, acuérdense que los reinados son considerados a partir de Egipto. ¿Por qué? Porque son los reinados que han oprimido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no surge sino en el periodo del imperio egipcio. Así que van a describir los imperios que han oprimido a Israel, comenzando con Egipto. Egipto, Asiria. Después sigue Babilonia. Luego el cuarto es Medo-Persia, Grecia. Así que 5 de ellos han caído. Uno, Roma, el imperio romano que estaba presente en el tiempo en que fue dado la visión de Juan. Así que son los 5 reyes que habían caído hasta Grecia. Uno que es el imperio romano, dice, y otro aún no ha venido, que es prácticamente, estamos hablando del séptimo, son las 7 cabezas. Dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es, fíjate, es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Por qué es también el octavo? Porque cuando reviva también pertenece a los 10 cuernos. Es decir, el octavo cuerno. Entonces, no solamente es la séptima cabeza, pero también es el octavo de entre de los 10 cuernos. Los 10 cuernos, ahora vamos a leerlo porque el versículo 11 dice, la bestia la bestia era y no es, y es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Aquí está, es importante, 10 reyes que aún no ha recibido reino, pero por una hora, aquí le marca incluso el periodo de tiempo, por un corto periodo de tiempo, por una hora recibirán reino, autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí nos damos cuenta que son 10 reyes contemporáneos, no son como lo presenta el historicismo. El historicismo es el sistema que dice que después de la caída del Imperio Romano surgieron las tribus bárbaras, y las 10 tribus bárbaras establecieron lo que es Europa, y esas son las 10 tribus bárbaras que surgieron, aunque tendría cierta connotación, pero no hay una aplicación. ¿Por qué razón no hay? Porque en los días de esos reyes, dice Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será conmovido. Y además, estos 10 reyes son contemporáneos de la bestia, y a la bestia el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Es algo muy importante entender entonces que por lo tanto esto se refiere al periodo de la gran tribulación. Los 10 reyes van a surgir contemporáneos con la bestia en el periodo de la gran tribulación que ahí se marca. Adelante. Está muy bien, interesante tema. Entonces, bien, Daniel lo ve a futuro, Juan ve a futuro y nos está enseñando diferentes posiciones, posturas, la forma en la que él mira los acontecimientos finales. Muy bien, entonces estamos hablando de un reino que en específico surgirá en el periodo de la gran tribulación. Correcto. Y esto me lleva ahora a ir con el pastor Alfonso. La Biblia dice que una de sus cabezas fue herida con herida de muerte y que fue sanada, y luego añade que que se le dio autoridad por 42 meses. Y la pregunta al pastor Alfonso es, ¿a qué periodo de la semana 70 o de lo que llamamos la tribulación hará su aparición esta bestia que sube del mar? Se sobreentiende que la aparición del anticristo va a abrir el periodo de los 7 años de tribulación. Por lo tanto, el surgimiento de esta bestia será el principio de la tribulación,
pero cuando habla de los 42 meses, ¿no? Cuando habla de los 42 meses, que son los 3 años y medio, lo que está aquí narrando ya se refiere a los últimos 3 años y medio de la llamada Gran Tribulación. Ok, entonces el anticristo hace su aparición al principio de la semana número 70. De la semana número 70. Pero ya viene la bestia a la mitad de la semana con estas características, es a la mitad de la semana, sería la segunda semana de la Gran Tribulación. Esa sería la aparición de esta bestia que sube del mar. Así es. Ok, muy bien. Pastor Salomón, la Biblia dice que esta bestia fue herida con una herida de muerte. ¿En qué cree usted que consista la herida de muerte de la bestia que sube del mar? Ok, muy bien. Antes que nada, me gustaría reforzar lo que dijiste al principio, o el pastor dijo al principio, que nadie, absolutamente nadie puede saber en este momento quién es el anticristo. Podrían tener teorías sobre candidatos de quién puede ser. De hecho, el término anticristo, acuérdense que solamente lo usa Juan en sus cartas. Aquí, en lugar de usar el término anticristo, usa otro término, pero no es el único término. De hecho, tampoco es extraño que diga, a ver, no aparece el término anticristo en Apocalipsis, porque de todas maneras, recuerden que anticristo significa 2 cosas. Alguien que está, el prefijo anti, quiere decir que está contra o que está en lugar de Cristo. Está contra Cristo en lugar de Cristo. Es decir, que está en contra de Cristo poniéndose en su lugar de Cristo. Es una forma de un plagio y a través de ese plagio está en contra de Cristo. O sea, no es una oposición frontal, sino que es una oposición de usurpación de identidad. Y esto es algo muy, muy interesante. Ahora, yo estaba diciendo que en las escrituras y en los profetas le llaman de muchas maneras, ¿eh? Hay muchos términos para nombrarle, así que no tratemos de buscar el término anticristo en Apocalipsis, porque el término que usa Juan aquí en Apocalipsis es terión, que quiere decir bestia salvaje. Esa es la expresión terión, quiere decir bestia. Nuestra Biblia la traduce la bestia, pero la traducción es bestia salvaje, es algo fuerte. ¿Y qué es lo que hace esta bestia salvaje? Lo que hace esta bestia salvaje es imitar todo lo de Dios. Así que, ¿en qué consiste esa herida? Es muy interesante esa pregunta, porque el término griego que se utiliza para herida aquí, que es espagmenein. Espagmenein literalmente significa recibir un tajo. Es como una espada. Por eso nuestra traducción dice que tenía herida de espada o de cuchillo. Es un tajo así como, ¿qué es lo que se hace de esa manera? La palabra tajo, que quiere decir corte profundo y liso, es un corte liso. Esa es la palabra tajo que se usa acá, es corte liso, que está hecho con un instrumento de un arma blanca. Puede ser un cuchillo o una espada. Ahora, ese es interesante por la pregunta que haces. ¿Por qué razón? Porque es semejante a la herida de sacrificio de cordero. De hecho, en Apocalipsis 5, versículo 6, se usa ese mismo término cuando se dice que el cordero que tenía herida de muerte es la misma palabra que se usa allá, que fue cortado de tajo, que fue degollado para el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? Se ve el intento de plagio, Como no sabemos quién es ese personaje, ¿por qué no lo sabemos? Porque no puede hacer su parucía o su manifestación. Eso es lo que significa la palabra parucía, porque Cristo tiene una parucía, una aparición como emperador. Bueno, esa es la palabra parucía, quiere decir venir como emperador. Y ahora, el anticristo va a tener su parucía, según de Tesalonicenses 2 dice, hasta que sea manifestado, y ahí la palabra manifestado es parucía, es decir, hasta que haga su manifestación como emperador, pero no puede hacerlo hasta que sea quitado de en medio lo que lo detiene. Así que está en acción el misterio de iniquidad. Muchos anticristos han surgido, pero este en particular no puede revelarse, solo puede actuar en las sombras, en oculto, hasta que sea quitado de en medio lo que lo detiene. Entonces se manifestará el inicuo y entonces sabremos quién es, y a la mitad de la semana
se le quitará prácticamente la vida, así como se menciona aquí, de un tajo. Es muy probable que esté relacionado este pasaje con lo que se le conoce como el príncipe de Tiro. Aquí me gustaría dejar algo muy interesante, decir esto, que tal como fue la venida del Mesías, en la venida del Mesías se hablaba de varios aspectos de su profecía, cómo iba a ser el Mesías, pero esas profecías iban a ir entrelazándose posteriormente. Lo mismo sucede con el anticristo. De pronto se lee en Daniel 9:27 que es producto del imperio romano. De pronto leemos en Isaías que es un asirio. Ahora, eso no significa que puedan ser profecías contrarias, al contrario, estamos diciendo que pueden amalgamarse y que puede darse incluso, venir incluso de la tribu de Judá también es posible. Surgir del mar, de lo que es el mar Mediterráneo, es muy probable también. O sea, todos esos elementos pueden conjuntarse y de allá imitar esto que es precisamente la resurrección de Cristo. Es muy probable que pueda referirse a eso también este pasaje, porque hay muchas cosas que imita el anticristo, que precisamente es por eso que se le conoce como el gran anticristo o imitador de todo lo de Cristo. Adelante, hermano. Muy bien, muchas gracias, pastor. Muy interesante. Pastor Alfonso, ya vamos a ir a dos preguntas más para concluir y dar los puntos finales. Pastor Alfonso, la Biblia dice en el capítulo 13 que de un gobierno centralizado y gobernado por el anticristo. La pregunta es, ¿cuál será el alcance del gobierno cuál será el alcance de gobierno de esta bestia que sube del mar? Sabemos que para comenzar van a surgir 10 reinos a nivel mundial. Estos reinos le van a dar su autoridad y su poder al anticristo y va a gobernar al mundo. O sea, su gobierno va a ser mundial, va a abarcar todos los aspectos, va a controlar al mundo y de hecho, como hemos dicho en otras ocasiones, él surgirá en una situación mundial donde el mundo entero está deseando la intervención de un verdadero líder. Los problemas financieros, los problemas de toda clase se van a ir agravando a medida que transcurre el tiempo y eso va a dar lugar a la necesidad de un gobierno mundial que ponga en su lugar todas las cosas. Ante esa necesidad, entonces, en medio de ella surgirá este personaje para gobernar al mundo entero. Su gobierno va a ser mundial. De hecho, la idea de él es controlar al mundo, gobernar al mundo. Es su deseo destruir el reino de Dios para apoderarse de este mundo. Él pretende, su pretensión es gobernar al mundo entero. De manera que el mundo se está preparando ya para el surgimiento de ese personaje que va a ser un hábil líder, un hombre de mucho carisma, con una gran sabiduría, con una gran estrategia, y que por esa razón va a acarrearse la adhesión de los países y de todo el mundo. Entonces su gobierno va a ser un gobierno mundial. Bien, pastor Alfonso, muchas gracias. Me gustaría salir un poquito del guión en este momento y preguntarle a usted lo que dice el capítulo 13 cuando habla del verso 1, cuando habla de la bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué nos podría decir acerca de ese nombre blasfemo? El verso, menciona el verso, a ver, vamos al 3, el verso 1.
Sí, y sobre tus cabezas un nombre blasfemo. Hay otro verso donde dice que él se opone a Dios, combate a los hijos de Dios, difama a Dios en muchos de sus aspectos. Ese nombre blasfemo indica que va a ser un personaje que va a, en todos los aspectos, blasfemar en contra de Dios, en contra de su nombre, va a tratar de destruir la fe en las personas que pudieran tener en esa época su fe en Dios. Va a ir en contra de Dios. En verdad, a veces se piensa, bueno, ¿cómo va a ser posible que alguien se oponga a Dios? Todo eso se está preparando. Se está preparando. Todo eso que nosotros estamos viendo, o que estamos leyendo, a veces sin darnos cuenta, el mundo sin darse cuenta, está siendo llevado, está preparándose la plataforma donde va a actuar el anticristo. Todo lo que nosotros estamos viendo en la actualidad es en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus principios. Estamos siendo preparados en la plataforma del anticristo. Todo lo que nosotros estamos viendo, la legalización del aborto, esto es en contra de Dios. Los problemas de la tergiversación sexual a través de la homosexualidad y el lesbianismo, la eutanasia, la inmoralidad desenfrenada, los ataques contra la familia, las familias que son casi llamadas la célula de la sociedad, resulta que ahora están siendo desbancados de su simiente original, a tal grado que ahora el diablo está inspirando no a la gente del burgo meramente, no a la gente común, sino a grandes organizaciones mundiales. Está inspirando inclusive a legisladores. Hay una confabulación de todas estas cosas en contra de Dios. Y sin querer estamos siendo llevados a esto. Hoy, cuántos inclusive creyentes justifican o defienden el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, la inmoralidad y los nuevos modelos de familia, modelos espurios que se están dando en nuestros días. Hay una confabulación mundial y ¿qué medios se están utilizando? Uno de ellos es el cine. Hollywood está colaborando para desarraigar a Dios de la mente y de la atención de la gente. El ataque a la familia, la literatura, el ataque a la familia original, la reeducación de los hijos. Los hijos están recibiendo una reeducación y se le ha arrebatado a los padres la educación de los hijos y se le está poniendo a los hijos modelos de vida. La corrupción en todos los niveles, en todos los sentidos. Todo esto nos está llevando a ese ataque final que el anticristo va a lanzar en contra de Dios. El mundo está en contra de Dios. Se están legislando en contra de Dios. Se está hablando en contra de Dios. Se está desarraigando la palabra de Dios en muchos de los medios. Entonces, sin querer nosotros, ya nos estamos preparando para la aparición de ese personaje. Ese nombre blasfemo indica que va a llegar a su clímax todo lo que estamos viendo ahora en estos tiempos, y él se va a aprovechar de todo ello
para lanzar el ataque final contra Dios. Muchas gracias, muy nutrido y muy apropiado este mensaje, Pastor Alfonso. Muy interesante, una aplicación práctica. Pastor Salomón, tantas obras que hará el anticristo, estableciendo un sistema religioso también antidios, pero en la narración del capítulo 13 nos muestra de que a esta bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La pregunta es, ¿a qué santos se refiere? ¿A la iglesia, a los judíos, a quiénes? ¿Este verso tiene relación con Apocalipsis 12:17? Sí, sí, definitivamente es una conexión de la persecución de los que guardan los mandamientos del Señor y que prácticamente están pasando en este momento sobre la tierra toda esa persecución que la bestia va a organizar. Acuérdense que desde el inicio la persecución es para la mujer y para la descendencia de la mujer de parte del dragón, aunque si van conmigo al capítulo 13, porque a veces obviamos tanto la lectura que la pasamos por alto. Pasamos por alto esto. Vamos a buscar el capítulo 13, versículo 6. Note bien que en ese versículo 6 dice, abrió su boca en para blasfemar del nombre de Dios, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. De los que moran en el cielo. O sea, a ellos solo les puede blasfemar en contra de los que ya moran en el cielo. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son los que ya moran en el cielo? Porque no a ellos le hace guerra. Le hace guerra en contra de los santos. ¿De cuáles santos? Los que están sobre la tierra, no los que moran en el cielo. Ahora, ¿quiénes son los que son los moradores del cielo? Por eso, en cada ocasión que vayamos a encontrar en la escritura, vamos a encontrar un contraste entre dos. Los que moran en el cielo y los moradores de la tierra. A los de la tierra se le dice, ay de los que habitan en la tierra, del morador de la tierra, que es el que ha fincado su vida en la tierra y que está sobre la tierra. Pero al que ya no está sobre la tierra se le llama el morador del cielo. ¿Quiénes son los moradores del cielo? Ahí es donde aparece en escena la iglesia. A la iglesia solamente, que es moradora del cielo, solo puede blasfemar, pero no puede hacerle guerra, porque ya está morando en el cielo. Ahora, a los santos que están sobre la tierra, que son judíos, que son los que guardan los mandamientos de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y quiénes son los que guardan los mandamientos? Eso es muy importante, porque cuando se dice los que guardan los mandamientos de Dios, está hablando de la ley de Dios, es decir, la Torá, el Antiguo Testamento, son los judeocristianos para el periodo de la gran tribulación, porque es tiempo de angustia para Jacob. De hecho, aquí entra de nuevo Apocalipsis capítulo 3, 10, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar al morador de la tierra. Ese es algo muy importante, pero aquí la iglesia no va a ser morador de la tierra, sino va a ser morador del cielo. Apocalipsis 13, 6. Y entonces, ¿a quiénes les hace guerra? Y los vence. ¿A quiénes les hace guerra y los vence? Son a los santos que son convertidos en ese periodo de tiempo, el periodo de la gran tribulación, que principalmente es tiempo de angustia para Jacob. Eso es lo que entendemos. Esto básicamente, guerra hacia los santos se refiere al pueblo de Israel, a los que están creyendo en el evangelio durante la predicación de ese momento. Sí, no todo al pueblo, no a todo el pueblo de Israel. Es importante entenderlo, porque dentro del pueblo habrá apostasía. De hecho, es muy importante entender que algunos van a tomar armas, y hay una advertencia que me llama mucho la atención, precisamente cuando da una advertencia en el capítulo 13. Usted puede ir conmigo al capítulo 13, dice así: si alguno tiene oído, oiga. Como que hay una advertencia especial para ese remanente que es perseguido, para ese remanente que vive en ese periodo, y se le dice, si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Es decir, si se dedica al tema del, aquí el término cautivo
La cautividad tiene que ver con secuestro, tiene que ver con organizar un golpe de Estado, querer organizar un golpe de Estado, no lo van a conseguir en contra del anticristo. Va a pasar prácticamente como lo que le pasó a los cristianos en la época de Bonhoeffer contra Hitler, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Dice, si alguno mata a espada debe de ser muerto. Es decir, como que el Señor está advirtiendo que no se rebelen, que no se levanten en armas. Está diciendo, es una advertencia interesante para ese periodo de tiempo, que no formen grupos de rebeldía en contra de, porque eso de hecho se está instando ya desde este momento. A mí me llama mucho la atención lo que decía el pastor Alfonso, porque es real, es real. Desde ahora ya el espíritu del anticristo se empieza a mover y muchos como que se quieren rebelar. De hecho, hay gente, incluso cristianos, que salen a rebelarse ya en contra del gobierno. Y esto es algo muy interesante porque puede provocar, ahorita no está perseguida la iglesia, pero una actitud de rebelión no es cristiana, ¿eh? Y esto aquí lo está enfatizando, que no hagan eso, porque es un periodo que ya está determinado. Incluso, fíjese, aquí está la paciencia y dice la paciencia y la fe de los santos, de esos santos del periodo de la gran tribulación. Así que esto es algo muy importante, el entender esto. Ahora, sabemos que el término inicuo, que quiere decir sin ley, eso es la palabra inicuo, está en 2 Tesalonicenses refiriéndose al anticristo inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Significa sin ley, quiere decir que intentará cambiar la ley y los tiempos y que va a atacar todo el sistema, como decía el pastor Alfonso, el sistema de familia. Ya ese es el espíritu del anticristo que ya se manifiesta y que aquí nosotros tenemos el derecho de hablar, desde luego, pero levantarnos en armas, eso no es algo que se nos permite la escritura. Eso es algo que queda claro para los santos de ese periodo de la gran tribulación. Sin embargo, para la iglesia, ¿qué se nos dice? La iglesia se nos da Romanos capítulo 13, pero a ellos no se les da Romanos 13. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros se nos dice que nos sujetamos a la autoridad. Imagínate que ese mandato sea para el periodo de la gran tribulación. Por eso no es la iglesia. Esta es el pueblo de Israel. Porque si te sometes a la autoridad del anticristo, entonces ya tu cabeza va a ser el anticristo, ya no va a ser Cristo. Entonces es incongruente pensar que es la iglesia la que es perseguida, cuando aquí se muestra claramente que son los que guardan los mandamientos de la Torá. Eso es algo muy importante. Adelante. Muy bien. Sí, bueno. Bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, sí. Sí, bueno. ¿Se fue el audio? Sí, bueno. Bueno. Sí, bueno.
fue el audio. Bueno, en lo que van integrándose los hermanos, ahorita en lo que se van integrando los hermanos, creo que mi audio sí se escucha. Creo que sí, mi audio sí se escucha, así que en lo que se... Ya se integraron. Bueno, en lo que van integrándose ahorita en lo que se van integrando los hermanos, creo que mi audio sí se escucha. Creo que sí, mi audio sí se escucha, así que bueno, ahí tenemos, hermanos, una imitación satánica, que tenemos allá del anticristo. Quiero que vayamos entendiendo esta comparación. Bueno, ahí tenemos, hermanos, una imitación satánica. Tenemos una imitación satánica, mire. Allá hemos visto que el anticristo es la imagen de Satanás, así como Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Aquí el anticristo es la segunda persona de la Trinidad satánica. Encontramos que Cristo desciende del cielo porque dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y el anticristo sale del abismo. Note bien ese contraste. Cristo es el cordero que se ofrece en sacrificio. Apocalipsis 5:6. El anticristo es una bestia salvaje. Apocalipsis 13:2. Encontramos también que Cristo recibió su poder. Toda autoridad me es dado en el cielo. Como también el anticristo recibe su poder para algo. Y el anticristo sale de la vida, ahora está reservado, que va a ser abierto cuando se abre el pozo del abismo, que va a ser a la mitad de la semana, cuando surge la bestia que sale del mar. De ahí precisamente sale del abismo, porque también el mar representa ya el abismo. Ahora, así como Cristo recibe adoración de los creyentes, los moradores de la tierra, los incrédulos, adorarán a la bestia. Así como Cristo resucitó verdaderamente de entre los muertos, así el anticristo experimentará una falsa resurrección. Así como el anticristo así como Cristo, su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio, la duración del misterio de iniquidad del anticristo durará 3 años y medio, 42 meses. Adelante, pastor, adelante. Adelante. Pero acuérdense que aunque Satanás se vista de cordero, él es lobo y siempre le va a quedar la cola por fuera. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Hay un contraste entre Cristo y el anticristo. Cristo es el salvador de nuestros pecados. El anticristo es el hombre de pecado. Así se le llama en la escritura en 2 Tesalonicenses 2. Cristo es el Hijo de Dios. El anticristo es el hijo de perdición. Cristo es la verdad, y eso es algo muy importante. La verdad encarnada es Cristo. Y el anticristo es mentiroso, la mentira encarnada. Es una imitación grotesca, como decía el pastor Alfonso. Cristo prácticamente es el original, y contra Cristo y en lugar de Cristo está el anticristo. Acuérdense de esto. Cristo lleva los 3 oficios, rey, profeta y sacerdote. El anticristo intentará imitarlo, pero sin éxito. De hecho, no puede llevar los 3 oficios este anticristo, por eso tendrá un falso profeta que llevará el oficio de sacerdote. Eso es algo muy importante cuando se habla de la segunda bestia, porque es un aspecto religioso. La primera bestia tiene un aspecto político. Cristo, su número simbólico es el 7, pero su número simbólico será el 666, porque no llega a la plenitud, siempre se queda en el 6, no alcanza la plenitud de lo que Cristo es. Ahora, Cristo un día
glorificará a su esposa santificada, según Apocalipsis 21. Pero el anticristo un día, ¿saben qué hará? Matará a su esposa en el capítulo 17, que es la gran ramera. Así que ahí encontramos esos contrastes y esto es algo muy interesante de ver cómo prácticamente aquí se está hablando del sistema de iniquidad, sistema oculto. Entonces, vamos de esta manera agradeciendo al Señor. Creo que ellos van a concluir, a ver si concluimos. Van a ir aterrizando el tema. Hay muchísimo para abordar, pero creo que ya terminamos. Van a ir aterrizando el tema. Hay muchísimo para abordar, pero creo que ya terminamos. Van a ir aterrizando el tema. Hay muchísimo para abordar, pero creo que ya terminamos. Muy bien, creo que ya están componiendo los problemas técnicos. Muy bien, creo que ya están componiendo los... ¿Cuánto todavía? Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy bien, una disculpa, hermanos. Una disculpa, hermanos. Tuvimos un problema de conexión con el pastor Salomón. De hecho, nosotros ya lo dejamos de ver. Nosotros lo dejamos de ver en la transmisión y monitoreando con nuestro celular. Aquí lo seguíamos mirando y escuchando, pero aquí perdimos la señal con él. Ahorita que se desconectó ya la hemos recuperado. Una disculpa con todo ello. Pastor Alfonso, ¿nos puede concluir con alguna reflexión al respecto? Sí, lamentamos los inconvenientes que hay, pues no sé si necesitamos un buen equipo o ser de más experiencia al respecto, pero en fin, esperamos que lo poco que hemos dicho sea de bendición para ustedes. Una de las cosas que ya hemos dicho anteriormente es, si todo esto va a ser después que la
por qué seguir hablando al respecto. Otros, cuando hemos hablado sobre cuál debe ser la actitud de la iglesia previos a la segunda venida de Cristo y lo que va a llevar a la manifestación del anticristo. Algunos pastores inclusive nos han dicho, pues todo esto tiene que suceder. No podemos hacer nada. Dejemos que pase. ¿Qué puede hacer la iglesia ante toda esta situación que hoy estamos viendo? No hace rato hablaba, por ejemplo, de la legalización del aborto, de la homosexualidad, de todo tipo de inmoralidad, cómo la familia está siendo atacada, cómo, bueno, todo lo que hemos dicho. ¿Qué puede hacer la iglesia? Notamos en la iglesia y en sus representantes pasividad, como que la iglesia no tiene que hacer nada al respecto. Una inercia terrible, pero aún más una conformidad. Hace unos meses, o 1 o 2 meses, hablamos un poquito sobre la pandemia, y una de las cosas que mencionamos es la corrupción que ha habido en el mundo. Y entre ellos hablamos de la homosexualidad y otros aspectos, y me sorprendió tremendamente cómo un pastor se puso del lado contrario, sorprendentemente. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Dejaremos de hablar en contra de todo eso? ¿Nos uniremos a todos a todas las situaciones adversas, todo intento de descartar la palabra de Dios, toda aberración, toda inmoralidad? ¿Nos quedaremos pasivos? Quiero decirles que la iglesia no ha terminado de cumplir su función. Y una de las funciones de la iglesia es hablar en contra de todo lo que se opone a Dios. Es hablar contra el pecado, contra la corrupción, en todos los aspectos. Nosotros como iglesia nuestro mensaje debe ser contra el aborto, debe ser en contra de todo tipo de inmoralidad y en contra de todo intento que trate de desbancar la familia desde sus cimientos originales. Las familias están siendo atacadas en una forma abierta por el mundo. Organizaciones mundiales están dando más validez a la corrupción que a los principios que por generaciones han sostenido a las familias y al ser humano. Entonces, ¿qué podemos hacer? No olvidemos que la iglesia no ha terminado de cumplir su función. Tenemos que seguir predicando hasta que Cristo venga, pero vamos a predicar no ajustados a los modelos espurios de nuestros días, no ajustados a la corrupción y no aprobando ninguna aberración que tienda a destruir la familia, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, sino hemos de presentar el mensaje puro, el mensaje correcto, original de Dios. Entonces, la iglesia tiene mucho que hacer en nuestros días. Dejo esta reflexión en sus manos para que nosotros entendamos que no ha terminado la iglesia de cumplir su función. Amén, muchas gracias, Pastor Alfonso. Ya es tiempo de concluir esta transmisión. Nos disculpen por los inconvenientes, por los detalles. No hemos querido hacerlas regrabadas, debido a que
que queremos interactuar con ustedes también en vivo y poder contestarle por algunos problemas de transmisión, cuanto a los equipos y todo lo demás, se ha impedido, pero pues agradecemos su paciencia, su presencia, sus comentarios de observaciones son muy bien recibidos. Escuchamos todas las opiniones que se nos pueda hacer llegar para mejorar. Damos por concluido el tema de la bestia que sube del mar. El próximo martes haremos el enlace para hablar de la bestia que sube de la tierra. Es la segunda parte de este punto, de este capítulo 3. Vamos a orar al Señor. Agradecemos al pastor Salomón por acompañarnos y sacar un tiempo y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Dios los siga bendiciendo. Oremos por nuestros hermanos y al pastor Alfonso también por su participación. Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Dios, por estar con nosotros en esta noche de Apocalipsis, donde hemos aprendido, hemos obtenido un nuevo conocimiento. Señor, gracias porque tú eres bueno y tú has dotado, Señor, de mentes que entiendan la palabra del Señor para que tu cuerpo y tu iglesia sea edificada y vaya en crecimiento. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado. Bendecimos a los pastores, al pastor Alfonso, al pastor Salomón. Bendecimos sus ministerios para que sigan compartiendo con nosotros de lo que han aprendido del Señor. Gracias por tu amor y por tu gracia. Bendice a nuestros hermanos que nos vieron, a nuestros amigos, y que, Señor, puedan ser fortalecidos en su fe y en su confianza para contigo. Gracias por tu amor y por tu gracia, por tus bendiciones en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendecimos la vida de mis hermanos. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, saludos a nuestros hermanos que nos acompañaron. Tengo algunos aquí, a la hermana Daisy Barrera, a la hermana Verónica Gutiérrez, al hermano Aarón, al hermano Jimmy. También nos está viendo un amigo de California, el hermano No. se me olvidó su nombre. Felipe Arenas, el hermano Felipe Arenas también nos está viendo, algunos amigos pastores. Dios los bendiga por acompañarnos y Dios esté con ustedes. Nos vemos el próximo martes en otra noche de Apocalipsis. Dios les bendiga.